Eso fue compartir una parte de mi corazón de esa semana. Y bueno, oramos. Señor, en esa mañana nos pongamos delante de tu presencia para pedir que nos abres tu palabra, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú quieres decir a nosotros personalmente o como iglesia, como congregación, Señor. Aquí estamos para tu obra, tu Espíritu Santo, Señor, que tú uses mis palabras y lo cambies en las tuyas, en los corazones de cada uno, Señor. Aquí estamos dispuestos a seguirte, a escucharte, porque a ti, Señor, necesitamos. Amén. Bueno, antes de nada, habéis recibido el papelito, espero, y quiero que pongan ahí un deseo que piden al Señor. Imagínense que el Señor les dice, pídenme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Entonces tienes un deseo libre. ¿Qué pones ahí en el papelito? Ahora. ¿Solo un deseo? Y bueno, si todavía no tenéis ninguna idea, no pasa nada. También lo pueden dejar en blanco. Les voy a contar una historia que he sacado del internet. Quizás lo han escuchado una vez. Los nombres que voy a mencionar son invertidas, se dice, ¿no? Invertidos. Invertados, bueno, eso. Que no son personas reales, porque seguramente alguien aquí se llama Juan o Nina, seguramente, pero no me refiero a ellos, ¿vale? Juan había sido educado en el cristianismo de niño. Oraba varias veces al día y tenía una relación muy profunda, estrecha con Dios. Le contaba a Dios todas sus preocupaciones y encontraba confianza, gratitud y seguridad y amor en su fe. A veces también tenía un pequeño deseo que presentaba a Dios en su oración y cada vez que lo hacía, este deseo se hacía realidad. Cuando siendo niño, pidió a Dios que le ayudara a ganar un importante partido de fútbol contra los chicos de Arguineguín. Prácticamente pudo sentir el apoyo celestial en la cancha. Su equipo ganó por 3 goles. Cuando de adolescente, pidió a Dios que le ayudara a conquistar el corazón de Nina. Apenas podía creer su suerte cuando 2 días después bailó con ella en la fiesta de fin de año. Unos años después, más tarde, cuando pidió a Dios que le ayudara a ganarse la buena voluntad del padre de Nina, apenas podía creer su suerte cuando éste le abrazó al pedirle la mano de su hija. Cuando pidió a Dios que le ayudara a encontrar un lugar para vivir con Nina, fue como un milagro que su tía les dejara su casa a él y a Nina, porque ella misma se iba a vivir en un piso sin escaleras. Así que hubo muchas peticiones grandes y pequeñas en la vida que Dios concedió a Juan. Solo hubo una cosa en la que Dios no ayudó a Juan. Desde que cumplió 16 años, todas las noches le pedía a Dios que le tocara la lotería. Tenía una buena vida, pero habría sido mucho más fácil si le hubiera tocado la lotería. Pero no importaba cuántas veces le pidiera a Dios que le tocara la lotería,
el deseo no se hacía realidad. Cuando murió a los 99 años, se lo había pedido a Dios más de 30,000 veces, en vano. Una vez en el cielo, le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué me has negado este deseo en particular? Dios le miró pensativo. Juan, todos los días quise concederte tu petición. Todos los días esperaba que rellenaras un boleto de lotería, pero ni siquiera lo hiciste. Esa historia investigada, chistosa, nos muestra que no podemos separar nuestras peticiones a Dios de nuestros hechos, de lo que como nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos. Pedimos de Dios miles de cosas, pero ¿cuántas cosas estamos dispuestos a hacer de las cosas que pedimos? El primer punto de la predicación se llama pedir a Dios. Y queremos echar hoy un vistazo a un hecho en cual Dios habló al rey Salomón. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios usó los reyes para gobernar al pueblo Israel, fue Salomón el seguidor del rey David, después de su muerte. Y la historia del rey Salomón se encuentra en Primero de Reyes, en el libro Primero de Reyes, en los capítulos 1 a 12. Ahí pueden leer todo de Salomón. Y cuando se lee la historia, uno se da cuenta como lo más importante de su ministerio como rey fue la construcción del templo en Jerusalén en los capítulos 4 a 8. Y esos capítulos 4 a 8 están en el centro de los capítulos 1 a 12. Pero 4 a 8 están marcados por los capítulos 3 y 9. Y en esos capítulos 3 y 9 se trata de la autoridad y del poder que tenía Salomón como rey. Entonces, para construir el templo era necesario que él tenga autoridad delante del pueblo Israel, porque ¿quién ayuda a edificar algo si no crees en la persona que es el jefe, no? No, bueno, quizás sí paga bien, pero... Entonces, cuando Salomón empezó su historia como rey, le importaba su relación con Dios y ofrendaba holocaustos a él. Todavía no en el templo, sino en Gabaón. Claro, el templo no había, porque ahí estaba, en Gabaón, estaba el santuario pagano más importante en aquella época. Vamos a echar un vistazo en Primero de Reyes, capítulo 3, los versículos 5 a 9. Primero de Reyes 3, 5 a 9. Y allí, si tienen una Biblia aquí, lo pueden abrir. Si tienen una aplicación, lo pueden abrir. Si no tienen nada, no pasa nada. Escuchan. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario,
¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Si intento ponerme por un momento en los zapatos de Salomón, me imagino que fue una situación bastante difícil. Él tenía que seguir al gran rey de David. Eran huellas grandes a seguir. Seguramente sentía mucha presión de expectativas. Era una gran responsabilidad guiar y gobernar al pueblo Israel. ¿Conoces esa presión de expectativas hacia ti? Que tú sientes como una carga de como los demás quieren que hago o vivo o pienso, así tengo que ser, pero ¿cómo lo hago? ¿Puedo? No sé si estoy capaz. Tu padre que espera que hagas el mismo trabajo como él, pero no puedes, no quieres. Tu hermana mayor que siempre fue la más querida de tus padres e intentas estar como ella para cumplir las expectativas de tus padres. Si entras a un nuevo trabajo y te están observando cómo estás haciendo las cosas, me imagino para Salomón fue muy difícil aguantar esas expectativas. Él pensaba, ¿cómo puedo tomar el lugar del gran rey David? Él fue conocido por ser un hombre de Dios. Él mató a Goliat. Y yo, Salomón, ¿quién soy yo? Qué alivio tiene que ser en esa situación escuchar esas palabras de Dios en versículo 5. Pídeme lo que quieras. Si tú te sientas así, cargada, con presión de expectativas de lo demás, de todo el mundo, de Dios, de ti mismo, y ahora viene Dios y te pregunta y te dice, pídeme lo que quieras. Así es nuestro Dios a Salomón y a nosotros, un Dios misericordioso que nos ama. Y quizás es lo que tú necesitas escuchar de parte de Dios en la situación cual estás viviendo actualmente. ¿Cuál oferta más grande si Dios nos dice, pídeme lo que quieras? ¿Qué pusiste en el papelito? ¿Qué pidieras a Dios si hubieras un deseo libre? Dios es un Dios que responde nuestras oraciones. Él es un Dios que quiere una relación con nosotros. Le gusta, como le gusta a todos los padres, que vengan sus niños y preguntan, que le piden. ¿Qué respondió Salomón después de esa oferta de Dios? Gracias, Señor. Bueno, no sería mal el nuevo iPhone 15. No hay mucha diferencia a 14, pero si tengo un deseo libre. ¿Un coche mejor? Tampoco sería muy mal. ¿O un nuevo trabajo? No. Salomón pide que Dios le da sabiduría. Y no es otra cosa de que Salomón pide que Dios le ayuda a ser capaz de cumplir su llamado. Salomón pide a Dios que le ayude a ser capaz de cumplir su llamado como rey de Israel. Lo que pide es lo que realmente quiere cumplir con su vida. No es otra cosa. No pide cosas materiales, no pide dinero, no pide nada egoísta. Él pide lo que sale de la necesidad
del llamado que Dios le ha dado para su vida. Él pide que sea capaz de cumplir adecuadamente ese rol, ese ser rey, para gobernar bien, para gobernar con sabiduría, para ser un buen rey. Un rey sabio, así como fue su padre David. Si Dios en su misericordia dice a ti, pídeme lo que quieras, ¿creen que lo hace para que vivamos mejor? ¿Pensáis que lo hace para que se haga nuestra voluntad? Salomón era un hombre que andaba en los caminos de Dios, buscaba vivir bajo de su voluntad. Salomón aceptó el reto de gobernar como rey. Salomón estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por el llamado que Dios le había dado. Como él mismo dice, no soy, versículos 7 y 8, no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Aquí me tienes. Él se subordina al llamado que ha recibido del Señor. Sí, Dios nos ofrece que le podamos pedir lo que queremos, pero no da igual nuestra actitud con cuál pedimos. Si solo pedimos algo para cumplir nuestro deseo humano, es otra actitud que pedir por un propósito mayor de la vida. La petición de Salomón era una petición en base del llamado que Dios tenía en su vida. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué el Señor te ha llamado? Pedir según del llamado que tenemos es pedir de otra actitud. Es pedir y no es pedir en base de deseos superficiales. Salomón no pidió otra cosa que la capacidad de poder cumplir el llamado que Dios le había dado. En esa mañana quiero que apruebas tu corazón y te preguntas, ¿por qué sería esa petición tu primera petición, lo que pusiste en el papelito? ¿Por qué has puesto esa petición? ¿Cuál fue tu deseo? ¿Cuál es esa necesidad detrás de lo que pediste? ¿Estoy pidiendo con una actitud adecuada? ¿Estoy alineado mi petición con el llamado que el Señor me ha dado? Dios respondió al deseo de Salomón, porque Salomón tenía un corazón humilde, un corazón servidor y un corazón agradecido. Salomón sabía su llamado y sabía lo que necesitaba para cumplirlo. Esta historia nos debe animar, porque vemos como Dios nos ofrece que le pedimos lo que queremos. Pero igualmente esa historia nos desafía, porque Salomón es un ejemplo en cómo pedir, con qué corazón pedir, con cuál actitud pedir. Con humildad, pidiendo lo que realmente uno necesita para cumplir la voluntad que Dios tiene para tu vida. Segundo, recibir de Dios. Ahora pido a Josué leer el texto bíblico en 1 de Reyes 3, 10 a 14. ¿Sí? ¿Hay un micrófono? Primero de Reyes
3, 10 a 14. Sí, va. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Gracias. Nosotros muchas veces pensamos saber cuál es nuestra necesidad más urgente, pero creo que muchas veces estamos equivocados. Y Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que realmente necesitamos. Muchas veces hay una necesidad detrás de lo que pensamos, de lo que pedimos, de lo que es nuestro deseo. Hay algo en nosotros. Nuestra mirada muchas veces está en las cosas superficiales, en las necesidades humanas, pero detrás hay necesidades espirituales en nuestras propias vidas. Antes de pedir por las cosas superficiales, debemos pedir por esas necesidades espirituales. Dios da a Salomón la sabiduría que había pedido para cumplir su tarea de ser rey de Israel. Y a pesar de la sabiduría, Dios le da riqueza, esplendor y una larga vida. Dios está tan misericordioso con Salomón que le da más de lo que había pedido. Creo que pedir sabiduría de Dios es lo más sabio que uno puede hacer. Pedir sabiduría de Dios es lo más sabio que puedes hacer. Sabiduría es la capacidad, según el texto, de discernimiento para gobernar al pueblo y distinguir entre mal y bien, como nos enseña aquí el texto. Y justo después del texto que hemos leído, necesita Salomón esa sabiduría que ha recibido de Dios. Lo vamos a leer ahora también en 1 de Reyes 3. Es un texto más largo, una historia más larga, de 16 a 28. 16 a 28. Y la historia es quizás un poco bruta, sobre todo para los padres con bebés. Para mí también es un poco bruto, pero enseña mucho sobre la sabiduría y esa necesidad más profunda que tenía Salomón en su llamado como rey. Vamos a leerlo, Josué, otra vez, por favor. Así es más fácil seguir si Josué lee que... Versículo 16 a 28, así. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz.
Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ay, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y oyó todo Israel aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Gracias. ¿Conocéis esas situaciones cuando hay un conflicto? Hay dos partidos, hay dos lados. Uno dicen, no, ha sucedido de tal manera, y los otros dicen, no fue así, fue diferente. Seguramente lo conocéis, ¿no? Y cuando no estabas ahí, cuando no sabes nada de eso, ¿cómo decidir? ¿A quién creer? Ahí necesitamos sabiduría. ¿Cómo lo tenía Salomón? Esa buena idea de matar el bebé. Bueno, fue su manera y ganó respeto y autoridad delante del pueblo. En aquella época los reyes también fueron los jueces y era necesario que tome una decisión buena. Pero fue una decisión difícil. Pero no pude rechazar esa responsabilidad, porque tenía que ganar la confianza del pueblo como gobernante. Nosotros sabemos qué mal es cuando no confiamos a un político. Bueno, sabiduría de Dios es algo diferente a la lógica y también algo diferente a las emociones. Imagínense que Salomón hubiera decidido en base de lógica. Seguramente hubiera dado a la primera que hablaba la razón. Así muchas veces me pasa a mí, ¿no? Escucho como alguien trataba a otra persona injustamente y ya estoy tomando una decisión, ya estoy juzgando, porque confío en lo que me están contando y pienso, sí, wow, qué mal, entonces ya tenemos que actuar y hacer algo, no puede ser así. Sabiduría es frenar. Sabiduría es frenar antes de juzgar, frenar antes de tomar una decisión. Sabiduría es juntar más informaciones. Sabiduría es escuchar bien, escuchar los dos lados, escuchar profundamente antes de tomar una decisión. Pues resumimos ese segundo punto. Salomón recibió del Señor lo que le había pedido, una sabiduría profunda para poder cumplir su llamado y gobernar al pueblo Israel justo. Tercer punto y último punto para hoy, entregar todo a Dios. Solo el versículo 15 es el único versículo que no hemos leído todavía entre los dos textos. Versículo 15. Cuando Salomón se despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Entonces, ¿cuál es la reacción de Salomón después de ese sueño, después de que Dios le ha dicho, mira, Salomón, te voy a dar sabiduría? ¿Cómo reacciona Salomón? Lo primero es que
lo primero es que se acerca al arca del pacto y ofrece sacrificios. Después de pedir, esperamos que recibimos. Y una vez recibido, ya está. Ya lo tenemos, lo que quisimos y ya está. No. Con Dios así no va la cosa. Dios merece que le entregamos lo que hemos recibido de Él. Dios merece que le entregamos lo que de Él hemos recibido. Es como si vas a McDonald's, ¿cómo se dice McDonald's? ¿Sí? Y pides 100 hamburguesas. ¿Una vez alguien ha pedido 100 hamburguesas? ¿No? ¿Más? No voy a preguntar quién lo ha pedido más hamburguesas porque, bueno. Una vez has pedido esas 100 hamburguesas y esperas hasta que llamen tu número, te acercas para recibirlas y ahora buen provecho. Pero si uno anda con Dios, si uno sigue al Señor, no va así. Porque te vas con las 100 hamburguesas, pero ves la hermana que tiene hambre y le das una. Y ves otra persona que no tiene para comprarse y le das 3. Y vas a una fiesta en la iglesia y te comen todo. Lo que Dios nos da es para entregarlo a Dios, para investir al reino de Dios. Es para cumplir nuestro llamado. Salomón no recibe o no necesita tampoco la sabiduría para sí mismo. No lo necesita para saber qué va a comprar en la semana que viene. No necesita sabiduría para sí mismo. Lo necesita para lo demás. La sabiduría es para poner en práctica para el pueblo de Israel. Entonces, lo que Dios le da no es para él. Lo que Dios le da es para entregarlo para el reino del Señor. Si entendemos eso, sabemos qué pedir. Si entendemos eso, sabemos qué pedir. Ya no estoy pidiendo lo que necesito yo. Ya estoy pidiendo lo que necesitan los demás. Y incluso estoy pidiendo lo que necesitan los demás a través de mí, si entendemos Salomón aquí bien. Porque es la sabiduría no para él, sino para el pueblo. ¿Qué fue lo segundo que hizo Salomón? Él ofreció un banquete para toda su corte. Él comparte su gratitud y su alegría con su equipo. Pues si una vez has recibido del Señor lo que pediste, compártelo. Compártelo en tu grupo de hogar, en tu célula, compártelo en tu equipo de colaboradores, lo que sea. Compártelo con tu familia. El resumen de punto 3. Lo que hemos recibido no es para mantenerlo, sino para ponerlo en práctica y servir a los demás con ello. Así realmente vivimos nuestro llamado. Resumimos. Dios te dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres pedir a Dios? ¿Es realmente lo que has puesto en el papelito al principio de la prédica? ¿O quieres cambiar el deseo? Quizás Dios te ha mostrado algo nuevo mientras la predicación. Aprueba tu corazón. ¿Estás pidiendo algo superficial? ¿Qué quiere hacer Dios en las vidas de los demás a través de lo que le pediste? Y una cosa, quizás pediste algo no para ti, sino para otra persona. Puede ser, escúchame bien. Puede ser que tú eres la respuesta
a la petición para esa persona? Como mostró la historia al principio, no podemos separar nuestra petición a Dios de nuestros hechos. Lo que pedimos, estamos llamados a hacer, a ponerlo en práctica. Tenemos un momento de silencio y puedes dirigir tu petición en ese momento directamente a Dios. Porque imagínate que ahora Dios dice a ti, pídeme lo que quieras.